Dios ha permitido que comiences un nuevo día. Prepárate, porque a continuación escucharás su voz hablándote directo al corazón con el pastor Iván Bustamante. Bienvenidos. Es que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta palabra es una palabra que nos enseña el poder de la oración. Esta palabra nos lleva a entender por qué el enemigo y las tinieblas no quieren que ores. No sé si te ha pasado, y estoy seguro que sí, de que el horario que has propuesto para orar, o el momento, o el día, o la hora que has propuesto para orar, se ve comprometido con situaciones que llegan. Es normal cuando tu oración es efectiva, de que el día que vayas a orar te inviten a una reunión, o se te extienda una conversación. Que hayas propuesto en tu corazón orar a las 8 de la noche y a las 7:40 llegue una visita. O hayas propuesto hacer algo para Dios, una vigilia personal, o estar metido en su presencia, y comience a sonar el teléfono, y comience a pasar algo, se enferma el niño, tocan la puerta de tu lugar de oración, y eso tienes que entenderlo muy claramente. Y no es llevarlo a que, como muchos dicen, satanizarlo, no. Tenemos que entender que no quieren que oremos. El enemigo, las tinieblas, la maldad, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios en mi vida, no quieren que ore. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si yo oro, me mantengo libre de la tentación. Que si yo oro, como dice aquí la palabra en Mateo, el espíritu que está dispuesto está fortalecido. Y no puede ser que tú estés pasando un momento de aflicción y no estés orando. Hay gente que en el momento de aflicción se olvidan de la oración. Y es allí donde más tenemos que orar. Si tú estás pasando una aflicción en este momento, un proceso, una dificultad, y dejaste de orar, yo quiero decirte que Satanás lo está ganando. Esa batalla la está ganando el diablo. Estás perdiendo la batalla. Porque cuando un cristiano deja de orar, es como cuando un guerrero en la batalla suelta la espada. Es la oración, la fortaleza que nos lleva a mantenernos de pie en medio de las circunstancias. Hoy quiero hablarles rápidamente de un hombre que oraba 3 veces al día. Y estoy hablando de Daniel. Daniel, que era uno de los 20 sátrapas que el rey Darío escogió para que ayudaran a gobernar. Pero dice la palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el verso 3, está allí la razón por la cual la oración de Daniel era tan perseguida. Y tú tienes que saber por qué están persiguiendo tu oración. ¿Por qué Satanás, por qué tus enemigos están persiguiendo tu oración? ¿Por qué no quieren que ores? Porque es que cuando oras, el cielo se abre y el infierno tiembla. Y hoy vine a hablarle a alguien que ha sido un hombre o una mujer de oración, que se han metido con Dios, que cuando doblan sus rodillas y levantan sus manos y cierran sus ojos, la gloria de Dios desciende. Pero están atacando tu oración y te estás dejando debilitar. Has pospuesto oración. Has dicho: me levanto a las 3, me levanto a las 4, me levanto a la 1. Voy a orar hasta que ya sea la hora. Y el enemigo ha sabido sutilmente sacarte de tu lugar de oración. Si el enemigo te saca de tu lugar de oración, es como sacar a un soldado de la trinchera en donde está metido guardándose del ataque. Mira lo que dice Daniel capítulo 6 en el verso 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Daniel tenía un espíritu superior. ¿Y eso era por qué? Porque mientras otros oraban 10 minutos, Daniel oraba mucho tiempo en la presencia de Dios. Y aparte de orar mucho tiempo, lo hacía 3 veces al día. O sea que Daniel amanecía, atardecía
y anochecía orando. Daniel era un hombre de oración. Daniel sabía que la mayor herramienta que tenía era la oración. Y cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, tu espíritu es otro. Tu espíritu es mayor. ¿Y qué quiere decir tener un espíritu mayor? Quiere decir que tienes más revelación. Quiere decir que eres más espiritual. Quiere decir que entiendes con mayor facilidad las cosas que pasan a tu alrededor. Quiere decir que la palabra se te revela y lo que para otros es una confusión, para ti es un deleite, para ti es una clara conversación con el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la Biblia. Y en ese momento, para los que no conocen la historia, para los que son nuevos en la palabra, hubo unos hombres que tuvieron envidia de Daniel, porque Daniel iba derechito, ya era gobernador y iba a ser presidente. Pero tenían envidia de Daniel y no podían dejarlo llegar allí, porque cuando un hombre lleno del Espíritu Santo gobierna, las cosas para las tinieblas se caen, y que necesitaban detener a Daniel como fuera. Y fueron donde el rey y le hicieron firmar un edicto de que nadie podía orar por 30 días a un Dios diferente que al Dios del rey. Y el rey Darío lo selló con la ley de Persia, que no se puede revocar. Y dice que cuando lo hicieron, Daniel se enteró que eso estaba firmado, pero a Daniel eso no le importó. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, ningún ataque te puede detener, ningún ataque puede parar tu oración. Puede venir la deuda, puede venir la enfermedad, puede venir la persecución, puede venir lo que venga, pero la oración tuya es necesaria. Sientes que si no oras te mueres, que es como no comer, es como no beber agua. Es necesario para ti orar. No es ni siquiera una obligación con Dios, no es ni siquiera una rutina de tu iglesia, no es ni siquiera una recomendación de tu pastor. Se convierte en tu durante y después. Es algo que es una necesidad, es algo que se convierte en lo más importante para tu vida. Y dice que cuando Daniel escuchó lo del edicto, oró 3 veces. Y fueron estos hombres a decirle al rey. Daniel siguió orando, pero como la ley ya estaba firmada, dice la palabra que el rey intentó salvar a Daniel toda la noche y no pudo. Y tuvo que enviarlo al foso de los leones. Y allí es donde quiero cerrar este directo al corazón. Porque es que hay mucha gente que cuando tiene que orar dejan de orar. O que simplemente aprenden a orar cuando las cosas están mal. Y cuando todo comienza a mejorar, cuando Dios comienza a responder a tu oración, te apartas de la oración. Eso es ser una persona que utiliza la oración como un paraguas a la hora de una tormenta. Y Dios no quiere eso. Eso no es la oración. La oración es tu comunicación diaria y permanente, constante y clara con el poder de Dios, con la presencia de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Y si quieres que cuando llegue el foso de leones, que todos en algún momento vamos a estar en él, todos en algún momento lo vamos a enfrentar, pues cuando llegue ese momento y tú estés orando y estés lleno de la unción, va a pasar lo que pasó con Daniel. A Daniel no se lo comen los leones, porque Daniel era un espíritu mayor. Daniel tenía un espíritu mayor. Daniel no olía a carne, Daniel olía a espíritu. Y cuando tú hueles a espíritu, las cosas de la carne no son contra ti. Cuando tú estás en el espíritu, las cosas de la carne no te afectan, no te dañan, no te perjudican. Hoy vine a decirte, no quieren que ores, no quieren que ores, y tienes que pasar por encima de esa oración. Si llegó una visita faltando 5 minutos, dile que te espere, que tú tienes que orar. Si te invitaron a alguna fiesta, algún paseo, alguna reunión, diles que esperen, que tú tienes que congregarte, que tú tienes que ir primeramente a alimentar tu espíritu, y después podrás ir a alimentar tu carne si es lo que el diablo quiere y tú le estás permitiendo. Pero no dejes de orar, no dejes de orar, ni por complacer tu pareja, ni por complacer tus hijos, ni por complacer tu familia. No dejes de orar, porque es lo que Satanás quiere. Quería sacar a Daniel 30 días de la oración, porque en 30 días que Daniel no orara, Satanás lo iba a destruir. Y es lo que el Satanás quiere hacer contigo, pero no es lo que Dios va a permitir. Dios me mandó a decirte hoy, velad y orad para que no entréis en tentación, porque tu espíritu está dispuesto, pero vives en la carne que es débil. Dios bendiga tu vida y recuerda, no quieren que ores, pero orar te mantiene conectado con un espíritu mayor. Dios te bendiga. Ahora que has escuchado la voz de Dios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Este fue Directo al Corazón. Yeah.
Amén.